Hola, buenas tardes. Qué placer compartir con vos esta hora de la tarde del miércoles. Muchísimas gracias por permitirnos eso. Para nosotros como equipo es un honor. Es un honor compartir este momento, es un honor compartir esta información. Porque como siempre te decimos, la información te libera. La ignorancia te da miedo, la ignorancia te somete. Y hoy vamos a tratar un tema que lo debes haber escuchado, sin lugar a dudas. Si vivís en Salta o en Jujuy, vos escuchaste hablar de la tiroides. Es más, hasta en ocasiones debes haber escuchado decir, tiene tiroides. ¿Qué es esto de la tiroides? ¿Se puede tener tiroides? ¿Quién nos va a explicar? La doctora María del Carmen Basbús, una autoridad en el tema. Nos va a contar qué es la tiroides, nos va a contar cómo funciona, para qué sirve esta glandulita que está en el cuello de todos y que muchas veces no sabemos y no sabemos cuántas funciones tiene. La doctora Eugenia Ace nos va a contar qué pasa cuando se complica la función de la tiroides, cuando aparecen nódulos, cuando aparece cáncer, esta palabra tan temida, para que sepamos cómo asumirlo, cómo afrontarlo y cómo sacar de esto los mejores resultados. Vamos al módulo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la patología tiroidea y el cáncer de tiroides. Sabemos que independientemente de la función de la tiroides, esta glándula puede alterar su estructura presentando nódulos o quistes, que estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Es una patología que está aumentando en los últimos años, su incidencia va en aumento y probablemente porque hay una mayor demanda de la gente también en cuanto a lo que es la patología tiroidea. Los nódulos tiroideos pueden ser benignos o malignos y en su gran porcentaje es una patología benigna. ¿A quién pedimos nosotros una ecografía tiroidea? A aquellos pacientes que tienen una disfunción tiroidea o que tienen una palpación con una sospecha de nódulos ovóceos, o aquellos que han tenido antecedentes familiares de cáncer de tiroides o pacientes que han presentado irradiación ya sea a nivel de cabeza o de cuello. Es decir, no se hace un screening de ecografía a la población general. De todas maneras, les hago una acotación de que si nosotros hiciéramos un screening ecográfico a toda la población, aproximadamente el 60% de la población presentaría esta patología. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de nódulo tiroideo, ¿a qué paciente le indicamos una punción biopsia? Nosotros tenemos diferentes criterios que nos basamos en el tamaño nodular y en algunos datos ecográficos que nos aporta el médico de imágenes para que nosotros podamos decidir si ese paciente tiene criterio o no de realizar una biopsia. La punción es un método poco invasivo, por lo cual es algo que lo hacemos en un consultorio común, que se hace una punción guiada por ecografía, que va directo al nódulo, digamos, y nosotros, gracias a esa citología, podemos aproximar al diagnóstico si es una patología benigna, si hay una sospecha de malignidad o si estamos ante la presencia de un cáncer de tiroides. Existen ciertos riesgos, factores de riesgo para que estos nódulos puedan o no ser malignos. Cayendo ya a lo que es la patología maligna, el cáncer de tiroides es la patología dentro de lo que son las neoplasias, la patología neoplásica más frecuente de la endocrinología, y dentro del cáncer de tiroides tenemos diferentes estirpes. El más frecuente es el carcinoma papilar de tiroides. Este carcinoma papilar es más frecuente en mujeres y se presenta con un carácter indolente, tiene una sobrevida mayor del 90% a los 10 años, es decir, que la mayoría de los pacientes que presentan un cáncer papilar de tiroides tienen una excelente sobrevida con altas chances de curación y de estar libres de enfermedad. Es por eso que no queremos con esto alertar a la población y que todo el mundo salga a hacerse una ecografía tiroidea, sino que es importante tener esos factores de riesgo que fueron mencionados, y siempre que uno va a una consulta, lo ideal sería hacer una palpación tiroidea de los pacientes para ver quiénes están en riesgo o no. Como para cerrar esta etapa de lo que estamos hablando de patología tiroidea, tener en cuenta de que el cáncer de tiroides puede tener una excelente sobrevida si lo diagnosticamos a tiempo.
Vamos a hablar un poco de tiroides y embarazo. Es una patología muy frecuente durante el embarazo tener tanto hipo como hipertiroidismo y es muy importante la detección antes de empezar el embarazo. Es una causa muy frecuente de infertilidad, por lo cual es importante que todas las mujeres que buscan embarazo para hacer un embarazo programado, además de hacer todos sus controles habituales ginecológicos y obstétricos, se estudie la tiroides porque es una causa muy frecuente de abortos espontáneos. Se cree que aproximadamente el 11% de las embarazadas tienen patología tiroidea, es decir, que muchas de las pacientes que tienen hipotiroidismo se pueden embarazar, o mujeres que no sabían de antemano que tenían problemas de tiroides, puede ser que tengan dificultades para su embarazo. Entonces es recomendable consultar con el obstetra y con el ginecólogo para que se realicen los estudios pertinentes. La paciente, si está medicada y está bien tratada, los riesgos de malformaciones congénitas son exactamente igual que la población que no tiene patología tiroidea. Es decir, que no hay que tener miedo a tener mayor cantidad de malformaciones congénitas. Aproximadamente el 11% de las pacientes van a tener patología tiroidea y se tiene que hacer un control en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo porque los requerimientos de hormona tiroidea en estas etapas son diferentes. Entonces, es muy importante tener el control absoluto de la tiroides. Hay una patología que se llama hipotiroidismo congénito, es decir, que los bebés pueden tener falta de formación de la glándula tiroidea. Los bebés cumplen la regla del 3x3x3, es decir, que en la tercera semana se empieza a esbozar la glándula tiroidea. En el tercer mes ya empieza a secretar hormona tiroidea y en los 3 meses posparto ya tiene su funcionamiento a pleno. Por lo tanto, es muy importante que el funcionamiento tiroideo de la mamá sea adecuado, porque durante el primer trimestre el bebé depende absolutamente de las hormonas tiroideas de la mamá. El desarrollo del sistema nervioso central depende de las hormonas tiroideas, es decir, que si no está adecuadamente tratada esta mujer, el bebé va a tener una disminución de su coeficiente intelectual y esto muchas veces es irrecuperable. El tratamiento es muy simple, es barato, es efectivo, por lo cual toda mujer que va a buscar un embarazo o que está embarazada ya y tiene una patología tiroidea necesita los controles adecuados. Esto lo realiza el endocrinólogo en conjunto con el ginecólogo. Muchas veces cuando no están tratadas se produce lo que se llama ruptura prematura de membranas, que se produce habitualmente en el segundo trimestre, entonces ese bebé no es viable. Nosotros podemos evitarlo haciendo el seguimiento correcto de las pacientes. Entonces, es muy importante en el preparto, en el preembarazo, hacer un diagnóstico, posteriormente en el embarazo hacer un control trimestral y después a los 2 meses del posparto. Así que no deje de controlar su tiroides si necesita hacer un embarazo y un parto adecuado. Excelente el informe y vamos a seguir profundizando en esto. Vamos a ahondar ahora en qué pasa cuando esta glándula empieza a funcionar de un modo que no es el que más le conviene a tu cuerpo, que no es un modo fisiológico, que no te beneficia. Y fíjate que hay 2 tipos de complicaciones. Por un lado, el doctor Hansen te va a contar qué es el hipotiroidismo. El hipo quiere decir que está por debajo de lo normal. ¿Qué pasa cuando la tiroides funciona más lenta? ¿Qué es y por qué?
La doctora Bárbara Cavallo nos va a explicar la otra complicación, el otro extremo, el hipertiroidismo. ¿Qué pasa cuando esta glándula funciona por encima de los niveles normales, por encima de los niveles que a tu cuerpo lo benefician? Vamos al informe. La tiroides es una glándula que está ubicada en la base del cuello que tenemos todos los seres humanos, cuya función es la secreción y la producción de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen implicancia en todos los sistemas del organismo y una de las principales enfermedades que afectan a esta glándula es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo afecta a un 6% de la población en nuestro país. Quiere decir que de 100 personas, 6 pueden padecer este problema y se trata de una disminución en la función de esta glándula tiroides, es decir, hay una disminución de la secreción de hormonas tiroideas. Es la patología por lejos más frecuente de la glándula tiroides, afecta mucho más frecuentemente a las mujeres, pero no quiere decir que no pueda darse en los hombres y en cualquier etapa de la vida. Siendo más frecuente después de la quinta década de la vida y, como habíamos dicho, en mujeres. Dentro de los síntomas principales del hipotiroidismo y de los cuales uno puede tener en cuenta para sospechar que hay un problema tiroideo son el cansancio, el aumento de peso, que en general no es de más de 2 o 3 kilos de aumento de peso, la falta de rendimiento, el sueño, puede haber sequedad del pelo y de las uñas, y si los trastornos son más importantes puede haber ya alteraciones de la presión arterial, alteraciones del colesterol y de los lípidos, alteraciones en la función hepática, que bueno, obviamente se dan en casos en donde la función tiroidea está mucho más deteriorada. El diagnóstico de esta patología se puede hacer en cualquier consultorio médico, es decir, cualquier médico clínico puede sospechar y pedir los estudios correspondientes para diagnosticar un hipotiroidismo. Se hace a través de un simple examen físico y un examen de laboratorio y, descubierta esta patología, obviamente derivarla al profesional correspondiente. El tratamiento en general es muy sencillo, no hablamos de tratamiento curativo, es una enfermedad crónica en donde no hay cura para este problema, pero cumpliendo el tratamiento el paciente puede desarrollar una vida absolutamente normal. El tratamiento se basa en reemplazar esta disfunción glandular con la hormona que está haciendo falta, es decir, se hace a través de la administración de la levotiroxina, que es una hormona que está sintetizada y que viene en comprimidos de varias dosificaciones y que se toma una sola vez al día. Y los controles al principio son en general bimestrales, hasta uno poder encontrar la dosis adecuada, y después van espaciándose con el tiempo hasta poder hacerse controles anuales. Es importante saber también que esta patología puede darse tanto en niños como en pacientes adultos mayores, por lo tanto el control es no solamente en la población general, sino también en esta población en particular, en donde en general los síntomas también pueden ser captados por el médico clínico o el médico pediatra. Bueno, el hipertiroidismo es un síndrome caracterizado por el exceso de hormonas tiroideas. Se presenta aproximadamente en el 2% de las mujeres y en el 0,2% de los hombres, es decir, es una patología más frecuente en las mujeres. Las causas son variadas, las más frecuentes son la enfermedad de Graves, que es una enfermedad de origen autoinmune, también más frecuente en las mujeres. La otra causa dentro de las más frecuentes es el bocio nodular tóxico, que esto sí es más frecuente en la población mayor. Se caracteriza por un exceso de hormonas tiroideas producidas por un nódulo o varios nódulos en la tiroides. El hipertiroidismo, en cuanto a la sintomatología, se presenta con palpitaciones, temblor, irritabilidad, aumento de la sudoración, intolerancia al calor, diarrea. En las mujeres se puede presentar también con irregularidades menstruales. En cuanto a lo que podemos observar en el paciente es una mirada fija, ¿sí? Porque hay una retracción del párpado superior. Podemos observar, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad de Graves, un bocio, que es el aumento del tamaño tiroideo. ¿Cómo se llega al diagnóstico de esta enfermedad? Principalmente, obviamente, con el interrogatorio
con el examen físico, y el hipertiroidismo se termina confirmando con un análisis de sangre muy sencillo, y para saber cuál es la causa nos ayuda a llegar al diagnóstico un análisis de sangre también más específico y un centellograma tiroideo, que es un estudio de imagen, ¿sí? En este caso la ecografía tiroidea no aportaría demasiado en el hipertiroidismo, pero bueno, para algunas cosas nos sirve. Esta patología tiene un tratamiento que llamamos sintomático, el cual no es para curar la enfermedad, ¿sí?, sino para paliar los síntomas, para tratar las palpitaciones, el temblor, ¿sí?, y otra para disminuir la producción de hormona tiroidea. Para eso utilizamos el metimazol. Llamamos tratamiento definitivo al que nos lleva a la cura de la enfermedad, y para eso es el iodo radioactivo o el tratamiento quirúrgico, que es la tiroidectomía, pero ese tratamiento es para casos muy puntuales. Ya sabemos qué es la tiroides, a dónde está, cómo funciona, para qué sirve y cuáles son los síntomas que vos podés llegar a sentir, que podés llegar a percibir en vos, en un familiar, en un amigo, y que muchas veces ni siquiera lo relacionamos con que pueda haber alguna falencia en nuestra tiroides. Con este panorama bien claro, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo hacen los especialistas para saber si tu tiroides está bien o está con hipertiroidismo o está con hipotiroidismo o apareció algún nódulo? ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son los medios diagnósticos? Por suerte, ahora tenemos medios diagnósticos bastante precisos que le permiten al médico especialista poder hacer y diseñar un tratamiento que te devuelva la sensación de bienestar, que te devuelva esa cuestión de estar bien. La tiroides está en orden. Vamos a ver cuáles serían los medios diagnósticos. En cuanto al rol del laboratorio en el análisis de la enfermedad tiroidea, tanto el diagnóstico como el seguimiento de la enfermedad se realiza a través de estudios bioquímicos, que son prescriptos por los especialistas del tema. Dentro de estos análisis tenemos la determinación de TSH, que es el principal analito para hacer el diagnóstico y seguimiento de la patología. Además de la determinación de TSH o tirotrofina, también se pueden realizar otras determinaciones que le brindan al médico datos sumamente útiles, como por ejemplo la determinación de T4 total, T4 libre, T3 total, anticuerpos antitiroideos, como lo son el anticuerpo antiperoxidasa y el anticuerpo antitirolobulina. Estas determinaciones ayudan tanto al diagnóstico como al seguimiento de la patología. A tener en cuenta, hay ciertos factores que pueden alterar la secreción normal de estas hormonas, por lo tanto hay que siempre también preguntar la medicación que está tomando. Por ejemplo, en un paciente con hipotiroidismo que está tomando la T4 o levotiroxina, se le debe decir al paciente que cuando se hace el control de la función tiroidea, ese día no debe tomar la T4. Como un ejemplo. O además también hay otros medicamentos que disminuyen la secreción de TSH, como son los corticoides en dosis agudas. Entonces, si un paciente recurre al laboratorio y está con este tipo de tratamiento, puede tener un resultado anómalo y no ser representativo de lo que realmente está pasando. Por lo tanto, siempre mantener un contacto, digamos,
fluido entre el especialista y el paciente, ¿no? Esto de saber que en Jujuy contamos con profesionales con total idoneidad para diagnosticar, vos escuchaste la precisión de los medios diagnósticos, la precisión de los médicos especialistas. Esto nos da mucha confianza porque en Jujuy la incidencia de las dificultades con la tiroides es bastante más importante que en otras zonas del país, como habrás podido escuchar. Así que saber que contamos con un plantel profesional que puede darnos una respuesta sólida, una respuesta que realmente nos ayude a salir de la dificultad con la tiroides, es como muy tranquilizante. A mí me resulta maravilloso esto de saber que en otras oportunidades la gente tenía que ir, buscar en otras provincias, buscar respuestas por ahí que económicamente le complicaban muchísimo la vida a la persona que tiene la dificultad y a su familia. Esto de contar en tu ciudad, en tu medio, con profesionales idóneos, es una gran tranquilidad. Y el conocimiento, vos ya sabés, te libera, te tranquiliza, hace que si te diagnosticaron una dificultad de tiroides, hagas el tratamiento lo más precisamente posible, cumpliendo los mandatos del médico, y sabés que los resultados van a ser los mejores. Para nosotros ha sido un placer compartir con vos. Esperamos que esta información te guste, te sirva y esperamos tu respuesta. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas una semana hermosa, que tengas una semana llena de cosas muy lindas. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias.